¿Están preparados para una historia de terror? Después de que el último video terminara, el vigilante decidió darles un tiempo a los presentes para descansar antes de ver el próximo universo. Uta, vaya, finalmente un tiempo fuera. Hitori, sí, es emocionante ver todos esos universos y a veces un poco aterrador, pero creo que también es bueno un pequeño descanso. Yomo, sí, Hitori tiene razón, ¿sienten eso? Dijo seriamente y poniéndose en alerta cuando sus instintos le advirtieron sobre una posible amenaza. Touka, sí, yo también lo sentí. Dijo en alerta. Por alguna razón inexplicable, los instintos de la mayoría de los ghouls se activaron al sentir una extraña presencia, no era igual a cuando veían cosas aterradoras de otros universos, lo que estaba sucediendo estaba pasando ahí mismo, en la sala de cine, había alguien más entre los ghouls, a pesar de que no había nadie más en la sala de cine, salvo por quienes ya estaban en la misma, pero la sensación de estar siendo observados por alguien desconocido se podía sentir en el ambiente. Inami, ¿qué está sucediendo? Dijo con algo de miedo en su voz. Kaneki, no estarás haciendo esto, ¿verdad? Dijo seriamente, haciendo que todos miraran al vigilante. Zed, en lo absoluto, puedo asegurarles que yo no tengo nada que ver con lo que ustedes estén sintiendo en este momento. Dijo de forma honesta, aunque algunos dudaron de sus palabras, tampoco podían negar que el vigilante no había hecho nada que realmente los amenazara, al menos por ahora. Kanade, ¿no será que acaso ya estamos exaltados por todas las cosas que ya vimos y nos estamos imaginando cosas? Dijo dando una respuesta lógica a lo que estaba sucediendo, algo que la mayoría tomó por sentado. Tsukiyama, de hecho es muy posible que así sea, después de ver tantas cosas a las que no estamos acostumbrados. Banjou, sí, no es como si hubiera algún tipo de fantasma en este lugar, ¿verdad? Dijo un poco nervioso. Yamori, ¿acaso podría ser? Dijo seriamente. Naki, ¿sucede algo, jefe? Yamori, no, no es nada, Naki. Dijo seriamente, por un instante había sentido la presencia de un ghoul el cual había conocido en el pasado, pero eso era imposible, no solo por el hecho de que dicho ghoul no se encontraba en la sala de cine, sino porque aquel ghoul llevaba años muerto y era evidente que el vigilante no la había resucitado. Zed, así que hay un invitado extra, bien, puedes quedarte siempre y cuando no causes problemas. De repente, todos los ghouls pusieron su atención en la pantalla cuando ésta se encendió para mostrar un nuevo video, solo que esta vez, los ghouls se dieron cuenta de que el vigilante no había encendido la pantalla por la forma tan repentina en la que la misma se encendió. Ichimi, tan solo era la pantalla, casi me da un infarto, digo, ya veremos otro universo. Dijo tratando de disimular el susto que sintió cuando la pantalla se encendió. Hiro, oye, no pasaron ni 10 minutos de descanso. Dijo con voz cansada. Rize, qué bien, veremos otra cosa interesante y probablemente con mucha sangre. Dijo con una sonrisa. Zed, primero el consciente corrupto que tengo encadenado en el sótano y ahora este ghoul fantasma con cabeza de calabaza, que ya nadie pide permiso a los vigilantes para usar sus salas de cine. Dijo con leve molestia. Nishiki, oye, ¿y qué se supone que vamos a ver ahora? Zed, veremos el Slasherverso. Dijo confundiendo a algunos por el nombre tan extraño del universo. Hayato, ¿Slasher qué? ¿Qué significa eso? Tsukiyama, Slasher se traduce literalmente como asesino. Dijo dándole un mal presentimiento a la mayoría. Touka, genial, lo que faltaba, un universo de asesinos seriales. Zed, mejor dicho, multiverso, el Slasherverso es un multiverso propio y no solo está conformado por asesinos. Dijo dándole un mal presentimiento a la mayoría, aunque en teoría, los asesinos que iban a ver a continuación serían incapaces de derrotar a un ghoul, pero el hecho de que haya otros seres desconocidos en ese universo, ya era suficiente para darle un escalofrío a algunos ghouls, sumado a la extraña sensación que había en la sala de cine. Eto, qué interesante, tal vez alguno de estos asesinos me den muy buenas ideas para una futura novela. Dijo con una sonrisa malvada, dentro de la pantalla. Halloween ya vine, máscara y cuchillo en lo que la fecha define. Ya los vi, sentencia, hermana, madre pagarán por mi existencia. Mata, 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 la escuchas, eso es lo que pide aquella voz que me pronuncia. Y tuya será la sangre que derrames, depende de ti, de que vivas o te atrapes.
fuera de la pantalla. Miedo, era lo que aquella melodía transmitía, sumado a la inquietante sensación que los presentes sentían en la sala de cine, hacia que la misma fuera incluso más aterradora que cualquiera de las otras canciones que habían escuchado antes. Tsukiyama, ¿una linterna de Jack? Dijo viendo la primera imagen del vídeo. Banjo. Pero si ya pasó a Yoen en nuestro universo, dijo antes de asustarse cuando la escena cambió para mostrar a un hombre con una aterradora máscara blanca y un traje de mecánico. Sante, jefe, acaba de gritar como una niña. Banjo. No, yo no fui. Dijo tratando de disimular. Roma, este tipo no da miedo, su máscara ni siquiera es original. Espera un momento. Dijo pasando de una actitud relajada a una más nerviosa al sentir la aterradora aura que aquel humano emanaba, la cual daba la sensación de que aquella persona que los ghouls estaban viendo en la pantalla no era un ser humano, sino algo más siniestro. Rice. Finalmente sangre humana normal, nada de sangre de monstruoso contaminada con alguna porquería biológica. Dijo al ver la masacre que hacía Myers. Inami, él sí da miedo. Dijo con miedo en su voz, aferrándose al brazo de Kaneki, aquella extraña sensación en la sala de cine la ponía nerviosa, pero sumado a la espeluznante presencia del humano en pantalla, hacía que ésta sintiera más miedo que en cualquiera de las otras ocasiones. Kaneki. Tranquila, Inami, ese sujeto no puede lastimarte, además yo jamás permitiría que alguien te lastimara. Dijo dándole una sonrisa a Inami, la cual logró tranquilizar a la joven ghoul al hacerla sentir segura. Touka. Sí, Inami, no hay de qué preocuparse, tan solo es un maldito demente con una máscara aterradora, nada más. Dijo seriamente. Hayato. Específicamente eso nos representa a todos, hermanita. Dijo molestando a Touka. Touka. Pero es diferente, nosotros lo hacemos para sobrevivir, no como la mayoría de Aogiri. Dijo respondiendo a su hermano menor y molestándolo. Yoshimura. Sin duda alguien siniestro. Dijo seriamente, viendo directamente a la máscara de Myers, un rostro pálido sin expresión alguna con ojos vacíos como la oscuridad, sumado a la forma tan calmada, calculada y fría en la que el slasher actuaba, reflejaba un comportamiento inhumano y antinatural, incluso para un ghoul. Eto. Qué impresionante, este humano hasta logró darme un pequeño escalofrío, hasta se parece a ti en varias ocasiones, Noro. Dijo con una sonrisa malvada. Noro. No, es diferente, realmente hay algo muy oscuro en ese humano. Tatara. Sí, es como si este sujeto no fuera humano realmente. Kaneki. Nada de humanidad. Dijo seriamente, ¿cómo podía existir alguien con absolutamente cero empatía o moral, alguien que sea tan inhumano? Calla. Pero qué horror. Dijo seriamente, como ex líder de los Black Dovers, era verdad que ella también tenía las manos manchadas de sangre, ya sea por venganza o para mostrar su poder ante sus subordinados y enemigos, pero lo que aquel humano hacía era peor, ya que se notaba que Myers no asesinaba por venganza, por poder o siquiera por placer, simplemente lo hacía sin ninguna razón. Nishiki, ¿no nos vas a decir nada de este tipo? Dijo mirando al vigilante. Zed. Él es Michael Myers, un asesino serial que atormentó el pueblo de Haddonfield durante la noche de Halloween de 1978. Dijo haciendo que el ambiente se tensara. Tsukiyama. Esa joven, parece que es su objetivo principal. Dijo al ver cómo Myers acechaba principalmente a Laurie. Matsumare. ¿Pero por qué está cazando específicamente a esa chica? Zed. Ella es Laurie Strode, la razón por la que Michael está obsesionada con ella es porque es su hermana menor. Dijo impactando a la mayoría. Touka. ¿Qué? ¿Quiere matar a su propia hermana? Ya quedó claro que el maldito es un psicópata, ¿pero por qué hace todo eso? Dijo con ira. Zed. Lastimosamente sí, Mitchell tiene una obsesión con querer asesinar a todos los miembros de su familia, obsesión que empezó cuando Mitchell asesinó a su hermana mayor cuando este era niño. Dijo contando la historia de Myers. Hayato. Bastardo infeliz. Dijo disgustado. Naki. Sí, puede que este tipo de mucho miedo y todo eso, pero sigue siendo un simple humano, no es la gran cosa. Dijo en un tono de superioridad, pero no podía negar que realmente Myers le había dado un susto. Zed. En realidad, Michael Myers posee una gran resistencia e inmunidad al dolor, fue capaz de soportar golpes de todo tipo, disparos a quemarropa, a ser quemado vivo e incluso a una explosión. Dijo sorprendiendo a la mayoría. Ichimi. ¿Es broma? ¿Y dices que este tipo es humano? Nashiro. ¿Cómo un humano sobrevive a todo eso? Incluso si tuviera una gran tolerancia al dolor, las heridas deberían matarlo. Kurona. Tal vez su cuerpo sea igual de inhumano que su mente. Dijo seriamente. Sachi. Este humano, si se le puede llamar así, parece la encarnación misma del mal.
Dijo seriamente, sorprendiendo a algunos ghouls por su afirmación, aunque muchos podían estar de acuerdo con sus palabras, al ser la descripción más acertada para referirse a Michael Myers. Gamori. Debo admitir que nunca pensé que un humano llegaría a asustarme. Dijo sorprendiendo a los miembros de Aogiri por sus palabras. Dentro de la pantalla. ¿Qué pasa, perra? Se he muerto como siempre. Tito Freddy no se fue, estoy en tu mente. Corre que hay de pillo, corre, puto pardillo. Niño, lo estamos pasando de muerte. Por delante, por detrás y ahora va la yugular. Una vez más vamos por la cervical. Suena la alarma. Apágala y a soñar. Ahora es la hora de que descanses en paz. Fuera de la pantalla. Rize. ¿A quién llamas perra? Anciano D. Dijo disgustada al ver la apariencia de Kruger. Y Tori. ¿Qué le pasó en la piel a ese tipo? Yomo. Tiene quemaduras y de un grado alto. Touka. De todas formas, este tipo es un asesino, así que si fue quemado vivo entonces es porque se lo merecía. Dijo molesta. Kaneki. En ese sentido puede que tengas razón, Touka-chan. Dijo seriamente, aunque su forma de ver la justicia se había retorcido un poco después de todas las cosas que vivió al transformarse en un ghoul, seguía creyendo que la justicia por mano propia tenía que tener un límite, y algo le decía que el haberle hecho una purga a Kruger había sido un error fatal. Eto, ¿un guante con garras? Es sin duda un arma original. Dijo con una sonrisa malvada, tomando una nota mental sobre el arma de Kruger para usarla en sus novelas y esperando a ver cómo el Slasher asesinaba con dicha arma, pero no tardó en darse cuenta, al igual que el resto de los ghouls, de un detalle. Todos los ghouls vieron cómo aquel Slasher con apariencia retorcida era capaz de asesinar a sus víctimas de formas tan irreales e imposibles que solo podían describirse como sobrenatural. Nishiki, ¿cómo demonios hace eso? Es como si manipulara la realidad misma. Dijo impactado por las formas en las que Kruger acababa con sus víctimas, algunas incluso sobrepasando las leyes de la física. Nashiro. ¿Pero cómo hace eso? ¿Quién se supone que es este sujeto? Kurona. Mejor dicho, ¿qué es? Porque ya es obvio que humano no es. Zed. Él es Frederick Charles Krueger, o simplemente Freddy Krueger, un asesino serial acusado del asesinato de múltiples niños de Elm Street. Dijo impactando a la mayoría de los presentes, las sensaciones de indignación, asco y repudio por parte de la mayoría de los ghouls fueron dirigidas al atroz asesino. Touka. Sabía que este tipo era un bastardo, pero hacerle eso a niños. Eso es bajo incluso para una basura como él. Dijo con ira, pero repentinamente sintió una presencia aún más amenazante a su lado. Ryouko. Ese maldito, merece algo peor que el infierno. Dijo en un tono amenazante que logró intimidar a los miembros de Anteiku, pero aún así estos podían entender la reacción de la señorita Ryouko, ya que al ser madre esta era quien más se compadecía de los niños, y por ende era quien más rechazo y odio tenía hacia Kruger. Inami. Mama. Dijo con voz nerviosa, solo había visto así a su madre una vez, y fue cuando se enfrentó a Mado y a Amon para protegerla, pero verla así ahora le dio un escalofrío. Tsukiyama. Pero a todo esto, ¿cómo es capaz de hacer eso? ¿Cómo obtuvo esas habilidades sobrenaturales? Zed. Verán, todo lo que están viendo de Kruger ocurre en el reino de los sueños, la realidad donde la consciencia es transportada cuando la mente duerme. Dijo sorprendiendo a la mayoría. Kanade. ¿Un submundo de sueños? Dijo fascinada, había leído varias investigaciones relacionadas al estudio de la mente y de los sueños, y el cómo esto afectaba a la psicología de las personas, pero nunca imaginó que existiera algo como una realidad alternativa al mundo físico. Uta. Entonces es algo así como el sueño del cazador. Zed. Más o menos sí, pero de forma muy diferente. Naki. A ver si entendí bien, entonces este tipo es solo una pesadilla y realmente no ha matado a nadie. Zed. Pues sí, a Kruger se le podría considerar como una pesadilla viviente, pero en cuanto a sus víctimas estas sí murieron de verdad, ya que todo el daño que Kruger haga en el reino de los sueños se replicará en el mundo real. Dijo impactando a la mayoría. Banjo. Entonces todo lo que les hizo a esas personas. Dijo con voz nerviosa, cada muerte horrible y dolorosa que Freddy Krueger había perpetrado de verdad había ocurrido, dejando a los presentes con una verdadera sensación de temor y odio hacia el asesino de Elm Street. Kaneki. ¿Y cómo es que se convirtió en una pesadilla? Dijo seriamente. Zed. Verán, cuando Krueger todavía era humano, este fue juzgado por sus crímenes, pero lastimosamente el juicio falló a favor de Krueger y por ende este quedó en libertad. Debido a eso los padres de los niños asesinados por Frederick tomaron la justicia por mano propia, quemando vivo a Krueger en la fábrica donde este trabajaba, pero antes de morir, 3 demonios de los sueños aparecieron ante Krueger ofreciéndole la oportunidad de resucitar como una pesadilla para vengarse de quienes lo asesinaron.
Dijo contando la historia de Freddy Krueger. Touka, vaya suerte que tuvo este maldito Hayato. Oye, ¿y no hay una forma de matar a este tipo? Dijo de mal humor. Ciertamente Krueger le había resultado un desgraciado y al menos le gustaría saber si era posible darle una paliza. Zed. Existen dos formas de derrotar a Freddy Krueger. La primera es que colectivamente las personas ignoren o olviden la existencia de Krueger, lo que hará que pierda poder hasta el punto en que sea incapaz de dañar a las personas en el mundo real, y la segunda es sacar a Krueger del reino de los sueños para asesinarlo en el mundo físico. Esta segunda forma es más arriesgada, ya que Krueger ha engañado a muchas de sus víctimas haciéndoles creer que lo derrotaron de esta manera. Dijo explicando las formas para acabar con Krueger. Noro. Este tipo sin duda es una molestia. Tatara. Un maldito maníaco con el poder para matar en los sueños y que para colmo el desgraciado sabe cómo aprovechar su poder. Dijo de forma analítica, resaltando y reconociendo la aterradora peligrosidad de Krueger. Eto. Todo esto es material de primera para una gran novela. Dijo con una sonrisa malvada. Noro. ¿Que acaso no escuchaste nada de lo que dijo Tatara? Eto. Por supuesto que lo escuché, y con más razón tengo que escribir sobre este tipo. Ya hasta se me ocurrió el título para la novela, Pesadilla en lo profundo de la noche. Suena aterrador, ¿no? Naki. Yo solo sé que voy a tener pesadillas con este tipo. Hayato. O mejor no, quizás termines muerto. Dijo burlándose de Naki. Naki. ¿Por qué eres así, Hayato? Dijo molesto. Dentro de la pantalla. ¡Callar, fea putita! Mi machete es dinamita y se pone calentita cuando huele sangre fría. Soy el de siempre, nada nuevo, jugando con vuestros cuerpos como si fueran un Lego. ¿Lo escuchas? Con el crujido de tus huesos me monto un buen bumba que retumba como nunca. Cuidado con Viernes 13, que Jason no hace preguntas. Fuera de la pantalla. Todos los ghouls quedaron impactados al ver al nuevo asesino en pantalla. No solo fue su entrada tan repentina y su imponente presencia, la cual a diferencia de Michael Myers, que emanaba un aura siniestra y antinatural, el slasher en pantalla parecía más una fuerza de la naturaleza, una fuerza implacable e imparable que solo traía muerte y destrucción a su paso. No solo fue eso lo que dejó impactados a los ghouls, sino que también fue el increíble parecido del slasher con uno de los presentes. Kaneki. No lo creo, es literalmente una versión humana de Yamori. Dijo impactado al ver la apariencia de Jason Voorhees. Yamori. Cierra la boca, Kaneki, este maldito humano no es más que una simple copia barata. Dijo con ira, tratando de contenerse para evitar hacer un escándalo y que el vigilante no interviniera. Zed. Bueno, en realidad él sería el original y tú serías la copia. Dijo sorprendiendo a la mayoría. Yamori. ¿Cómo dices? Dijo impactado. Zed. Primero, él es Jason Voorhees, y segundo, el universo de Jason así como la mayoría de universos que han visto hasta ahora se crearon mucho antes que el universo de ustedes. Dijo haciendo entender a todos los presentes. Hayato. Entonces eso significa que le copiaste el estilo a un asesino serial de otro universo, Yamori. Dijo en un tono burlón. Yamori. Mejor cállate, Hayato, o juro que te arrancaré las extremidades cuando volvamos a nuestro universo. Dijo con ira y cruzándose de brazos. Naki. Tranquilo jefe, usted es mucho mejor que ese patético humano. Dijo tratando de animar a Yamori, pero este simplemente lo ignoró. Eto. No hace falta ponerse celoso por alguien que ni siquiera existe en nuestro universo, Yamori. Dijo con una sonrisa malvada y un tono burlón. Tatara. Pero qué inmaduro. Dijo seriamente, apartando la mirada del escándalo que hacía Yamori para centrarse en la imagen de Voorhees. Yomo. Este sujeto es más peligroso que Myers. Sin duda que lo es. Esperen, ¿vieron eso? Dijo señalando un detalle en Jason. Calla. Su piel, ¿por qué a veces parece estar en descomposición? Dijo viendo el aspecto tan demacrado de Jason en algunas escenas, no solo por su ropa o su máscara de hockey, sino por su piel, casi pareciendo que Jason era una especie de zombie. Touka. Recibió un hachazo en la cabeza y aún seguía vivo. Dijo impactada al igual que la mayoría, al ver la escena en la que una superviviente golpeó a Jason en la cabeza con un hacha, e incluso cuando el arma se clavó en la cabeza del slasher, Jason no se inmutó y siguió intentando asesinar a la superviviente. Banjo. No solo eso, también decapitó a ese tipo de un golpe. Dijo impactado. Nishiki. Eso último no es tan increíble, hasta yo lo he hecho. Kaneki. Sí, lo recuerdo bien. Dijo recordando la primera vez que conoció a Nishiki y el cómo este había decapitado a un ghoul de una patada por haber cazado en lo que Nishiki reclamaba como su territorio. Giro. ¿Y cómo es que este Jason es capaz de hacer todo eso siendo humano?
Dijo viendo la inhumana resistencia y fuerza de Jason, dejando claro que el Slasher era mucho más fuerte que Michael Myers. Zed. Bueno, eso se debe a que ya no es humano. Dijo sorprendiendo a todos. Nashiro. ¿Cómo que no es humano? Zed. Jason fue asesinado en varias ocasiones y en todas las veces que fue asesinado, Jason resucitó como un zombie con fuerza y resistencia sobrehumana, además de un factor de regeneración. Dijo sorprendiendo a todos. Noro. ¿Resucitar? ¿De verdad puede volver de entre los muertos cada vez que quiera? Zed. Más o menos, la mayoría de veces Jason resucitó por factores externos, como por ejemplo la vez en la que el propio Kruger lo resucitó. Dijo sorprendiendo a todos por aquel dato. Y Chini. ¿Ese tipo lo resucitó? ¿Y por qué motivo lo hizo? Zed. ¿Recuerdan que les dije que Kruger perdía poder si era olvidado? Pues eso mismo le pasó, y para poder recuperar su poder, Kruger resucitó a Jason para propagar el miedo y gracias a ese mismo miedo recuperar su poder, y aunque al final el plan de Freddy funcionó, Jason se puso en su contra y además un grupo de supervivientes lograron sacar a Kruger del reino de los sueños, y ya pueden imaginarse lo que pasó. Dijo narrando el enfrentamiento entre Freddy y Jason. Roma. ¿De verdad esos dos pelearon? De seguro debió ser una batalla increíble. Dijo imaginándose la brutal y épica batalla entre Freddy y Jason. Uta. ¿Y quién ganó al final? Zed. Se podría decir que al final ganó Jason, a duras penas. Ryouko. ¿Podrían por favor no hablar más de ese sujeto? Dijo disgustada, aún estaba alterada por el odio hacia Kruger y no le agradaba que se siguiera hablando de aquel Slasher. Zed. Pido disculpas por eso. Yomo. Aunque por otro lado, si esos dos se enfrentaron, eso habla mucho de ambos. Dijo seriamente y haciendo entender a todos los presentes dos cosas. La primera era que incluso sin poderes, Freddy Krueger era capaz de enfrentarse en combate a un oponente que lo superaba físicamente, y la segunda era que dicho combate demostraba la resistencia y fuerza sobrehumana de Jason, al ser capaz de resistir todos los ataques sobrenaturales de Freddy. Touka. Pero lo que importa es que al final ese maldito tuvo lo que se merecía. Dijo molesta. No estaba a favor ni de Freddy, ni de Jason, pero al menos este último no le desagradaba tanto como el primero, por lo que el hecho de saber que al final Boreas acabó con Krueger, al menos la reconfortaba. Ayato. Finalmente estamos de acuerdo en algo, hermanita, ese tipo merecía una buena paliza de muerte. Dijo dándole la razón a Touka, algo que la tomó por sorpresa. Kaneki. Tal vez sí, Touka-chan, pero al final, solo sería cambiar un monstruo por otro. Dijo seriamente, pensaba que Michael era inhumano, pero Jason había llevado aquel concepto un paso más allá, no sabía cuáles eran las razones de Boreas para asesinar sin piedad, ya sea por placer o por venganza, eso hizo que él mismo perdiera totalmente su humanidad y se convirtiera en nada más que una máquina de matar, y viendo de reojo a Yamori, podía decir que algo parecido le ocurrió al miembro de Aogiri que lo torturó, y ahora ambos eran una amenaza para todo el mundo. Yamori. Maldita copia barata, no eres más que un maldito cadáver putrefacto, con gusto te torturaría hasta que ya no quisieras resucitar. Dijo maldiciendo a Jason Boreas en voz baja, dentro de la pantalla. Quiero jugar un juego, la última pieza te faltará. Más rápido pues será ella quien te juzgará. Vida y muerte y vida, ganarás o perderás. El tiempo corre, la salida quizás hoy se cerrará. Saborea cada vaso, nadie te asegura el luego. No disfrutarás fracaso si te pudres por el ego. Y estúpida o aparentas, hoy se te marcará fuego. Que si empiezas a jugar siempre llegará el fin del juego. Fuera de la pantalla. Todos los ghouls se pusieron en alerta al ver al siguiente slasher, una marioneta de aspecto espeluznante, con una voz fríamente amenazante y juzgadora. Aquel muñeco parecía recriminar los pecados de los ghouls y como estos habían perjudicado las vidas de otras personas con sus acciones, eso hizo que el ambiente se tensara, ya que algunos de los presentes realmente se arrepentían de las cosas que habían hecho en el pasado. Yoshimura. Es cierto que muchos hemos hecho cosas de las que nos arrepentimos, pero aún así solo depende de nosotros enmendar esos errores para ser mejores en el futuro. Dijo logrando cambiar levemente la tensión que había en la sala de cine y recordándole a la mayoría que los errores del pasado no determinaban el futuro. Eto. Ja, como si eso fuera tan fácil, anciano. Dijo seriamente, las ideas de su padre acerca de la redención le parecían patéticas, y aún así en el fondo las respetaba. Rice. ¿Pero quién se supone que es este idiota que cree que puede echarnos en cara todo lo que hemos hecho mal? Sí, a veces la vida de Ghoul es una mierda, pero ¿qué se le va a hacer?
Dijo disgustada de las palabras de Jigsaw, pero eso fue hasta que Billy propuso un desafío para liberarse de aquellos pecados, un juego macabro de miedo y sufrimiento, y en ese momento, el vídeo le mostró a todos los ghouls, a quienes realmente iban dirigidas las palabras de Billy, a varias personas encadenadas a mortíferas y retorcidas máquinas diseñadas para provocar las muertes más horribles. Inami, ¿qué son esas cosas? Dijo con miedo, viendo las retorcidas trampas de Jigsaw. Kaneki, ¿son armas de tortura? Dijo seriamente y cerrando los puños, la escena le recordaba a la horrible experiencia que vivió siendo torturado por Yamori, algo que Touka notó. Touka, oye, idiota, ¿estás bien? Kaneki, sí, estoy bien, solo recordé un mal momento. Dijo dándole una sonrisa a Touka para demostrarle que estaba bien, pero sabía que la ghoul de cabello azul era capaz de ver a través de su fachada. Yamori, para nada, Kaneki, esas no son armas de tortura, son máquinas de ejecución. Dijo seriamente, aún le hervía la sangre por Jason Voorhees, pero aún así trataba de disimular su ira, ya que las trampas de Jigsaw le habían llamado la atención. Tsukiyama, este sujeto es aún más peligroso que los anteriores. Dijo de forma analítica, todo lo mostrado de Jigsaw hasta ahora dejaba claro que el slasher en pantalla poseía un tipo de organización y planificación minuciosa a la hora de acabar con sus víctimas. Matsumare, es verdad, quien esté detrás de ese títere le gusta atormentar a sus víctimas antes de acabar con ellas de forma horrible. Hitori, oye, no sé si es buen momento para decirlo, pero me encantaría tener un títere igual a ese para decorar mi bar. Dijo susurrando a Uta. Uta, sí, creo que yo haré una máscara basado en ese muñeco cuando volvamos a nuestro universo. Yomo, ustedes dos sí que carecen de total empatía. Dijo seriamente y soltando un suspiro, ya acostumbrado a la falta de empatía de los que considera sus viejos amigos. Kurona, espera un momento, ¿escuché bien lo que dijo? Dijo al escuchar las reglas del juego de Jigsaw. Nashiro, les acaba de explicar a sus víctimas la forma de salvarse de las trampas. Dijo sorprendida como la mayoría al ver la actitud de Jigsaw. Kaneki, él puso a esas personas en esas trampas, pero no quiere que mueran. Dijo seriamente, intentando comprender las verdaderas intenciones de Jigsaw, hasta que finalmente la mayoría de los presentes voltearon a ver al vigilante para obtener respuestas. Zed, sí, ya sé lo que van a preguntar, aquel títere es manipulado por John Kramer, alias Jigsaw el asesino del rompecabezas, y sí, a diferencia de Michael, Freddy o Jason, Kramer tiene razones más profundas de por qué hace lo que hace. Dijo explicando quién estaba tras los hilos de Billy. Touka, ¿y cuáles serían esas razones para encadenar gente a esas horribles máquinas? Dijo con ira. Zed, pues, Jigsaw tiene una retorcida filosofía, la cual consiste en que las personas que no valoran la vida deben ser puestas a prueba para que redescubran su valor, lo que implica someter a esas personas a torturas y juegos macabros, diseñados por el propio Kramer, y que fuerza a las víctimas a enfrentarse a sus errores y luchar por su propia vida. Dijo haciendo que el ambiente se tensara al explicar la filosofía de Jigsaw. Nishiki, ese maldito, ¿que acaso se cree el portador de la verdad? Dijo disgustado. Calla, ciertamente, este sujeto juega a ser juez, jurado y verdugo. Dijo seriamente. Tatara, para nada, él solo pone a esas personas en esos juegos, sobrevivir solo depende de ellos. Dijo entendiendo la filosofía de Kramer y ganándose miradas de desaprobación por parte de la mayoría. Esto es una filosofía simple pero brillante, solo aquellos que estén realmente dispuestos a vivir harán lo que sea necesario para sobrevivir, es la ley más básica de la supervivencia, sin duda tengo que escribir sobre usted señor Kramer. Dijo con una sonrisa malvada y un tono de admiración, quedando fascinada por la filosofía de Jigsaw. Inami. Pero, si él realmente tiene esa forma de pensar, entonces eso significa que sus víctimas son. Dijo con voz nerviosa. Zed. La mayoría de las víctimas de Jigsaw son criminales, personas corruptas, estafadores y adictos, personas que no valoran la vida ajena ni la propia, según Kramer. Sachi. Aún así, sigue siendo una lógica enfermiza, lo que él llama juego no es más que un juicio bajo una falsa y retorcida forma de justicia y redención. Dijo seriamente, haciendo que muchos estén de acuerdo con sus palabras. Rize. Vaya, anciano, sin duda este sujeto te hizo enojar. Sachi. La vida es sagrada, en eso estoy de acuerdo, pero lo que él hace es una atrocidad. Yomo. Última pieza. ¿A qué se refiere con eso? Zed. Jigsaw le arranca un pedazo de piel en forma de pieza de rompecabezas a las víctimas que no logran sobrevivir a sus juegos, más que una firma, es una forma de decir que a aquella persona le faltaba la fuerza para luchar por su vida. Dijo explicando aquel macabro detalle de Jigsaw. Hayato. Y a todo esto, ¿en qué momento veremos a ese John Kramer? Hasta ahora solo hemos visto a ese estúpido muñeco.
Dijo de mal humor, solo para que de repente, la escena del vídeo cambiara para mostrar a John Kramer en persona. Noro. Bueno, ahí lo tienes, Hayato, el asesino del rompecabezas es solo un anciano. Y Tori. Oigan, pero no parece tan viejo, porque se ve tan demacrado. Dijo al ver la condición de Kramer. Zed. Pues eso se debe a que Kramer sufría de cáncer en el lóbulo frontal del cerebro. Kurona. ¿Cómo que sufría? ¿No estarás diciendo que él? Nashiro. Jigsaw está muerto? Zed. Así es, en la actualidad de ese universo, John Kramer está muerto, pero no murió por su cáncer, sino que fue asesinado por uno de los supervivientes de sus juegos. Dijo sorprendiendo a todos. Touka. Pues parece que al final él terminó perdiendo en su propio juego. Dijo molesta, aunque si Kramer realmente había muerto, entonces ya no habrían más juegos del miedo. Kanade. Pero aún así hay algo que no cuadra, si Kramer estaba en ese estado, ¿cómo podía seguir con sus planes? Dijo haciendo que todos se dieran cuenta de ese detalle. Tsukiyama. La única respuesta lógica es que Kramer haya tenido cómplices. Zed. Y así fue, Jigsaw tenía aprendices. Dijo impactando a todos. Banjo. ¿Cómo que aprendices? Dijo impactado y confundido como la mayoría. Zed. Algunos de los supervivientes de los juegos de Jigsaw terminaron por unirse al mismo, convirtiéndose en sus aprendices para continuar con el legado de Kramer. Dijo haciendo que el ambiente se tensara. Eto. Jajaja, eso es magnífico. Si John Kramer consiguió que más personas se unieran a su causa, significa que su filosofía de verdad funciona. Sin duda voy a escribir sobre su historia y legado, señor Kramer, o mejor dicho Jigsaw. Dijo con una sonrisa malvada. Kaneki. No puede ser verdad, ¿de verdad una ideología así de macabra puede funcionar? Dijo seriamente, que Kramer había torturado a esas personas, y aún así estas decidieron ponerse de su lado. Era algo que no podía creer, ya que era el equivalente a que él se uniera a Ojiri tras haber sido torturado por los mismos. Dentro de la pantalla. Me extrañaste, estaba un poco traviesa en la casa de los Warren, haciendo limpieza de sangre de gente infumable, sin vida, es una pesadilla. Con la muñeca maldita, Annabelle, te persigue mientras duermes, temblando de miedo, y yo sin moverme. Annabelle, soy la que manda aquí. Annabelle, me escapé. Fuera de la pantalla. Todos los ghouls se pusieron en alerta cuando sus instintos les advirtieron sobre una amenaza inminente, pero lo sorprendente era aquello que generaba la amenaza, una extraña muñeca, la cual a diferencia de Ville que era manipulado por Kramer, aquella muñeca no se movía en lo absoluto y aún así generaba una presencia inquietante, similar a la que los presentes sentían en la sala de cine pero magnificada. Inami, ¿qué es esa muñeca? Dijo con miedo en su voz, aquella sensación espeluznante de la sala de cine solo había incrementado con la aparición de aquella muñeca aterradora. Banjo. Lo mismo digo, Inami. Dijo con voz nerviosa. Nishiki. ¿Cómo un objeto inanimado es capaz de emanar un aura como esa? Touka. Annabelle. ¿Así se llama esa espantosa muñeca? Hayato. Maldito pedazo de plástico. Dijo molesto al escuchar la burla de Annabelle, ya que era verdad que la muñeca maldita era capaz de intimidar a los ghouls sin siquiera moverse, lo que ciertamente la hacía más aterradora. Naki. ¿Y quién se supone que son esos tales Warren? Kanade. Annabelle, los Warren, ¿no será que? Dijo impactada al reconocer a la muñeca en pantalla, o al menos a saber de qué se trataba. Tsukiyama. ¿Acaso sabes algo sobre esa muñeca, Kanade? Dijo mirando a su prima. Kanade. Sí, recuerdo haber leído sobre el caso Annabelle y sobre los Warren, los cuales eran una pareja de investigadores paranormales que intentaron demostrar científicamente la existencia de lo sobrenatural, y en una ocasión estudiaron el siniestro caso de una muñeca maldita, y dicha muñeca era. Dijo explicando acerca de Annabelle y de los Warren, o al menos la versión que conocía de su universo. Eto. Así que era eso, con razón me era familiar. Dijo recordando que ella también había leído acerca de los casos de los Warren, más que nada por simple curiosidad y no tomándolo en serio. Zed. Así es, en este universo todos los casos de los Warren fueron reales. Dijo dándole un mal presentimiento a la mayoría. Kaneki. Entonces de verdad esa muñeca está poseída por un espíritu maligno. Zed. Sí, los Warren al principio creían que Annabelle estaba poseída por el espíritu de una niña, pero al final descubrieron que en realidad la muñeca estaba poseída por una entidad demoníaca. Dijo explicando la historia de Annabelle. Calla, ni siquiera los demonios con los que peleaba Dante y Nero eran tan aterradores. Dijo seriamente, había quedado demostrado que los demonios del universo del linaje de Esparda podían llegar a ser aniquilados, pero Annabelle era un ser completamente distinto, en un universo distinto con conceptos y leyes distintas. Oigan, ¿y qué se supone que pasó con esa muñeca?
Si es que se puede saber. Kanade. Si no mal recuerdo, los Warren se quedaron con Annabelle, poniendo la muñeca en una vitrina de vidrio con un crucifijo, junto al resto de objetos malditos que habían recolectado a lo largo de sus casos. Dijo explicando el destino de Annabelle y de los Warren. Touka. Un momento, ¿de verdad esos sujetos tienen una colección de objetos malditos? Tsukiyama. Sí, y si no mal recuerdo se le conoce como el Museo de lo Oculto de Connecticut. Sante. ¿De verdad esos Warren creían que era buena idea tener todos esos objetos aterradores en un solo lugar? ¿Qué pasa si uno de esos espíritus escapa? Hiro. Pues en teoría ellos eran expertos, así que no debió pasar nada, supongo. Dijo tratando de mantener una actitud calmada, ya que aunque también creía que la idea de su hermano menor era una posibilidad, ella no quería apresurarse a los hechos, pero eso fue hasta que todos los presentes vieron cómo Annabelle se escapó y proclamaba que iba a buscar venganza contra los Warren. Ichimi. Es broma, ¿verdad? Por favor dinos que no se escapó de verdad. Dijo mirando al vigilante. Zed. De hecho así fue, Annabelle se escapó y tomó control del resto de espíritus y entidades que habitaban en el resto de objetos malditos del Museo de los Warren para buscar venganza contra los mismos. Aún así Annabelle fue encerrada nuevamente, además que los Warren no se encontraban en su hogar en ese momento, sino que estaban en Europa atendiendo el caso de Enfield. Dijo haciendo que la mayoría de los presentes se tranquilizaran al saber que el escape y la venganza de Annabelle fueron evitadas, aunque otros se percataron de que si Annabelle era capaz de controlar a otras entidades sobrenaturales, eso demostraba el poder de la muñeca diabólica ante otros seres iguales a ella. Inami. Qué bueno que eso haya terminado. Dijo con una pizca de alegría en su voz. Annabelle se había convertido hasta ahora en el ser que más miedo le había causado y le alegraba saber que al menos la muñeca había sido puesta en cautiverio, pero también había decidido que jamás quería conocer a la versión de Annabelle de su universo. Touka. Sí, en eso tienes razón, Inami. Roma. Sí, Inami, gracias al cielo ninguna de las dos tuvimos muñecas de niñas. Banjo. Oye, ¿y cuál fue ese caso de Enfield? Dijo preguntando, no era el más experto en el tema de los Warren, o mejor dicho, era de los que no tenía idea de quiénes eran hasta ahora. Tsukiyama. Por lo que recuerdo fue un caso que los Warren investigaron en el norte de Londres, sobre una madre y sus hijos los cuales eran atormentados por un fantasma. Dijo explicando el caso de Enfield de los Warren. Zed. Exactamente, solo que en este universo, los Warren terminaron descubriendo la existencia de una entidad demoníaca más peligrosa y poderosa que Annabelle. Dijo impactando a la mayoría y dándoles un mal presentimiento, ya que si Annabelle era una entidad realmente aterradora, entonces ¿qué podría ser peor que la muñeca diabólica? Dentro de la pantalla. Corre, corre, que llego yo. O también puede que sea mi camión. O tengo hambre de buena carne y mira que solo te tengo delante. De sabores, pura satisfacción. Vas a hacer mi arte y para escaparte ya es tarde. Jeepers, creepers, qué lindo espantapájaros. Yo no soy un chiste al clavar mi lanza en tus órganos. Mira de frente, mira detrás, a donde miras estará tu fin. Incluso bajo tierra siempre voy a estar por encima de ti. Fuera de la pantalla. Itori. Otro asesino intimidante, aunque este sí lleva una mejor máscara, se ve súper detallada y realista. Dijo viendo el rostro del Jeaper Creeper. Roma. Sí, y se parece a un vaquero del viejo oeste. Puta. Itori, ese tipo no lleva una máscara. Dijo dándole un mal presentimiento a la mayoría, ya que como un experto fabricante de máscaras, él era capaz de reconocer los materiales y el diseño de una máscara, y evidentemente el Jeaper Creeper no llevaba una puesta. Touka. ¿Acaso ese tipo no es? Dijo con un mal presentimiento al igual que la mayoría. Kaneki. No es humano. Dijo seriamente, solo para que las sospechas de los Ghouls sean afirmadas al ver cómo era el comportamiento del Jeaper Creeper y sus habilidades. Inami. Él es intimidante. Dijo con algo de miedo en su voz al ver la monstruosa apariencia del Creeper, hasta el punto en que dudaba en si referirse al Creeper como una persona o una criatura. Kurona. ¿Pero qué se supone que es este ser? Dijo impactada como la mayoría. Nashiro. Una especie de reptil humanoide super evolucionado, tal vez. Dijo tratando de entender qué era el Jeaper Creeper y el cómo podía existir un ser como el Slasher en pantalla, un ser que era tan racional como un ser humano, hasta el punto que podía usar armas. Eto. Yo te diré lo que es esa cosa, querida Nashiro, es otro depredador de humanos. Dijo con una sonrisa malvada, y dicha afirmación fue confirmada cuando los Ghouls vieron que efectivamente el Creeper no solo asesinaba por placer, sino que también lo hacía para cumplir una necesidad fisiológica al alimentarse de carne humana, al igual que los presentes. Noro. Jeaper Creeper. Entonces así es como se hace llamar esa criatura. Tatara. O peor aún, tal vez sea el nombre de su especie.
Dijo haciendo que el ambiente se tensara, ya que la idea de que el creper en realidad sea parte de una especie entera era una posibilidad. Zed. En realidad tan solo existe un único creper, o al menos hasta donde se sabe. Dijo haciendo que la mayoría se tranquilizara. Calla. Pero ¿y entonces qué es este Heaper creper? Banjo. Sí, ¿y cómo aprendió a conducir? Zed. Como tal, el origen del Heaper creper es desconocido, tan solo se sabe que es una criatura muy antigua, tan antigua que hasta el imperio azteca tuvo contacto con el creper. Dijo impactando a la mayoría, ya que si de verdad el creper llevaba cazando humanos desde los tiempos de la América precolombina, significaba que el demonio tenía algún tipo de inmortalidad, ya sea biológica o sobrenatural. Rice. ¿Con qué es un cazador ancestral? Eso lo haría más antiguo que Alucard y Muzan. Dijo recordando lo antiguos que eran el rey de los vampiros y el demonio progenitor, pero al parecer el creper era aún más antiguo. Sachi. Y un cazador que no solo mata por sobrevivir. Dijo seriamente, ya que era evidente que el creper disfrutaba de acabar con sus víctimas de forma cruel, al igual que varios de los presentes. Zed. Y cabe aclarar que el creper caza durante 23 días para luego entrar en un estado de hibernación durante 23 años. Dijo explicando aquel detalle del creper. Roma. Eso sí es una larga siesta. Nisiki. Eso debe explicar el cómo ha vivido tanto tiempo, un ciclo de hibernación tan largo debe alargar su esperanza de vida. Yomo. ¿Este creper tiene alguna otra habilidad? Dijo seriamente y viendo al vigilante. Zed. Pues, el creper cuenta con fuerza y resistencia sobrehumana, siendo incluso capaz de resistir los disparos a quemarropa de una ametralladora, y la capacidad de regenerarse al reemplazar las partes de su cuerpo con los restos de sus víctimas. Dijo explicando las habilidades del Heaper creper. Tsukiyama. ¿Sobrevivir a ser acribillado? Era de esperarse de una criatura tan extraña, por así decirlo. Naki. ¿Cambiar partes de su cuerpo? ¿Eso siquiera cuenta como regeneración? Hayato. En teoría sí, y es un tipo de regeneración bastante grotesco. Dijo sin emoción. Touka. Esta vez concuerdo contigo Hayato, este monstruo es igual de retorcido que el resto de sujetos que hemos visto. Dijo disgustada. Rice. Bueno, eso es darle un uso bastante práctico a las sobras de comida, ¿tú qué opinas Kaneki? Has estado callado desde hace rato. Kaneki. Solo diré que esa cosa es realmente un demonio de carne y hueso. Dijo seriamente, no tenía palabras para describir al creper, más que como un monstruo o demonio que asesinaba tanto para sobrevivir como por crueldad. Ichimi. Vaya que este creper es aterrador, tan solo le faltaba la habilidad de Go. Dijo, pero antes de que pudiera terminar de hablar, quedó impactado al igual que el resto de ghouls al ver cómo el creper desplegaba dos alas membranosas y salía volando para cazar a un humano. Zed. Así, olvide ese detalle. Dijo impactando a la mayoría. Hayato. Genial, lo que faltaba, el maldito puede volar. Dijo impactado como la mayoría. Tatara. Sí, y eso hace que sea un cazador mucho más peligroso. Dijo seriamente. Eto. Jajaja, un verdadero depredador de humanos, o mejor dicho, demonio. Dijo con una sonrisa malvada. Dentro de la pantalla. ¿Te gustan las películas de terror? Dime mi favorita, vigila bien tu elección. Oh, vaya, si ni te has asustado. Un cuchillo bien afilado, perdura mi inmortal legado. ¿Quién soy? ¿Quién sabe? Cortar tu carne a mí me encantará. Lo estás haciendo bien, vamos, sonríe a la cámara. Es la cara de mis víctimas, su vida es ridícula. Debiste contestar, no sobreviven en mi película. Fuera de la pantalla. Todos los ghouls vieron cómo el vídeo cambiaba para mostrar una nueva escena, la cual desconcertó a los presentes, ya que dicha escena mostraba a una joven normal que se encontraba sola en su casa y la cual tan solo preparaba palomitas para ver una película, antes de recibir una llamada por teléfono, algo que parecía normal pero que realmente no lo era. Nisiki. ¿Qué es todo esto? Dijo preparándose para cualquier eventualidad. Yomo. Sí, todo está demasiado tranquilo. Dijo seriamente, algo en lo que el resto de los presentes estaban de acuerdo, ya que la repentina calma que mostraba el vídeo solo podía indicar que algo malo iba a pasar. Touka. ¿Película favorita de terror? ¿En serio es lo primero que pregunta en una llamada telefónica? Dijo con un mal presentimiento al escuchar las palabras de la persona que llamaba a la joven por teléfono. Rice. Yo soy más de leer novelas, pero si tuviera que elegir, creo que sería una con mucha sangre. Dijo de forma pensativa. Hayato. ¿Y para qué esa estúpida pregunta? Dijo sin emoción. Naki. ¿En serio no tienes una película de terror favorita, Hayato? Hayato. No, porque prefiero las películas de acción. Dijo seriamente, la realidad era que no le gustaban las películas de terror desde que era niño, aunque nunca lo iba a admitir. Banjo. Esperen un segundo, acaba de mencionar
Dijo sorprendido como la mayoría al escuchar la mención de Michael Myers, Freddy Krueger y Jason Voorhees, pero lo curioso es el cómo se referían a estos, como si fueran personajes ficticios. Zed. Bueno, eso se debe a que ellos son personajes de películas de terror en este universo. Dijo sorprendiendo a la mayoría. Y Tori. Entonces, ellos son una metaficción en ese universo, o como era que se decía. Tsukiyama. En realidad creo que eso demuestra lo muy extraño que es el multiverso. Y Chini. Qué loco, en un universo son personas reales y en otro son personajes ficticios. Sante. ¿Y si eso pasara con nosotros? ¿Y si en otro universo somos simples personajes de un manga o anime? Así como dijo el vigilante sobre cómo funcionaba nuestro universo cuando llegamos. Hiro. No seas ridículo, Sante, obviamente eso no puede pasar. Sante. Sí, tienes razón, suena ridículo. Kaneki. Pero entonces, el hombre del teléfono, él es el asesino, ¿no es así? Dijo seriamente y mirando al vigilante, ya que la forma tan sospechosa en la que el hombre del teléfono hablaba revelaba sus intenciones, pero el vigilante simplemente señaló a la pantalla. Todos los ghouls se pusieron rápidamente en alerta cuando un hombre vestido con una toga negra y una máscara de fantasma asesinó brutalmente al humano en pantalla. Touka, ahí está el maldito. Dijo con ira. Puta. Plástico barato, su traje y su máscara es un disfraz de Halloween que se consigue en cualquier tienda. Dijo al ver el traje de Ghostface. Inami. Pero, ¿y si tiene algún poder extraño? Dijo con algo de miedo en su voz. Si Mitchell, Freddy y Jason tenían habilidades sobrenaturales o capacidades sobrehumanas, muy posiblemente el slasher en pantalla también tendría alguna clase de poder. Es una posibilidad, Inami. Dijo seriamente, solo para ver al igual que el resto de los presentes como Ghostface recibía golpes y era herido como cualquier humano normal. Noro. Este tipo, es solo un humano normal. Dijo con una pizca de decepción en su voz. Yamori. Vaya decepción, pasar de una bestia carnívora y despiadada a un simple y patético humano. Eto. Ciertamente no lo hubiera dicho mejor, Yamori, aunque ya era hora de ver a un humano normal. Tatara. Al menos este humano tiene una buena razón para asesinar o solo es otro loco. Dijo sin emoción, ciertamente Ghostface era una gran decepción, pero si al menos tenía alguna motivación medianamente razonable para hacer lo que hacía como Kramer, al menos se le podía dejar pasar por eso. Zed. Pues digamos que no, Ghostface, como se le conoce a este slasher, busca principalmente la fama mediante sus asesinatos, o al menos la mayoría. Dijo indignando a la mayoría por las motivaciones de Ghostface. Touka. Es un maldito, al menos los otros estaban locos, pero hacer todo eso por fama. Dijo con ira. Nishiki. Yo también estoy de acuerdo, el infeliz se cree que puede hacerse famoso manchándose de sangre las manos. Yoshimura. Dijiste la mayoría, ¿significa que hay más de un Ghostface? Dijo seriamente, haciendo que el resto de los presentes se dieran cuenta que el vigilante se había referido a Ghostface en plural. Zed. Así es, verán la verdadera peligrosidad de Ghostface radica en que no es solo una persona, sino que son varias las que portan la identidad del asesino, siendo los primeros dos Ghostface, Billy Loomis y Stu Macher quienes buscaban hacerse famoso al asesinar a Sidney Prescott, la novia del primero. Dijo explicando la historia de Ghostface. Tsukiyama. Pues ciertamente el hecho de que varias personas porten esa identidad hace que sea difícil acabar con Ghostface. Yomo. Sí, y más si utilizan dicha identidad para diferentes propósitos. Dijo seriamente, ya que las implicaciones de poder asesinar bajo una identidad colectiva era muy peligrosa. Calla. Pero matar para hacerse famoso. Eso es un nivel de desprecio diferente. Dijo disgustada. Inami. ¿Y qué le pasó a esa tal Sidney? Zed. Ella logró asesinar a Billy y Stu, pero se podría decir que al final estos terminaron cumpliendo su objetivo. Dijo sorprendiendo a la mayoría y haciendo que otros se tranquilizaran al saber que la joven estaba bien. Banjo. Espera un momento, ¿cómo es eso? Dijo confundido al igual que algunos de los presentes. Zed. Verán, una reportera que seguía los asesinatos de los Ghostface originales y que ayudó a Sidney a acabar con Billy y Stu, escribiría un libro narrando lo ocurrido, dicho libro se haría famoso y se haría una adaptación a la pantalla grande, la cual derivó en una saga de películas. Dijo explicando el origen de la saga Stab. Touka. Al menos esos bastardos no vivieron para disfrutar de su tan dichosa fama. Dijo con ira. Eto. Pues sí que es una gran lástima. Kaneki. ¿Y en qué sentido? Porque conociéndote no te refieres a las personas inocentes que murieron. Dijo seriamente y mirando a la líder de Aogiri. Eto. Cierto, Kaneki-kun, me refiero a que es una gran lástima que ya hayan escrito sobre este Ghostface.
Dijo con una sonrisa malvada, pero en el fondo estaba agradecida de que ninguna de sus novelas había sido adaptada, ya que creía fervientemente que dichas adaptaciones iban a perder mucho de la esencia que ella le había dado a sus novelas. Y Tori, oye, pero quitando todo eso de que personas inocentes murieron, ¿qué tal están las películas basadas en esos tipos? Zed. Pues, las películas se llaman Stab, y es una saga de 8 películas, siendo la última muy criticada y considerada la peor de todas. Puta, lamento decirlo, pero si tiene más de 5 películas ya es una franquicia sobreexplotada. Dijo de forma crítica. Dentro de la pantalla. Estás sola por la calle en una noche tan oscura y ves una caja musical en medio del camino. Sientes que alguien te vigila y que te invade la locura. No estás loca, solo es que serás presa de este asesino. La máscara del bebé me representa identidades desconocidas, pero en este bucle vas a ver cientas. Te pillo, no lo cuentas pa' que reinicies de cero. Feliz día de tu muerte porque has picado el anzuelo. Fuera de la pantalla. Todos los ghouls quedaron impactados al ver al siguiente slasher en pantalla, no por la impresión que este había dado, sino por lo ridículo que le parecía a la mayoría de los presentes, ya que de todos los tipos de máscaras que podían existir. ¿Por qué el slasher en pantalla eligió una máscara de bebé? Ayato, ¿es una maldita broma? Dijo sin poder creer lo ridículo que se veía el slasher en pantalla. Puta, ¿una máscara de goma barata con rostro de bebé? Y eso que yo criticaba el disfraz de Ghostface. Tatara, ¿de verdad que esto pasó de decepcionante a patético tan rápido? Dijo sin emoción. Inami, ¿las personas que el asesino no las había matado ya antes? Dijo haciendo que todos se dieran cuenta de aquel detalle, las víctimas de Babyface Killer eran asesinadas, pero de alguna forma estas volvían a la vida con la intención de acabar con el slasher. Kaneki, sí, a esa chica ya la había asesinado y era imposible que hubiera sobrevivido. Dijo seriamente. Touka, ¿cómo es que el maldito hace eso? Dijo con ira y cerrando los puños. Zed, él es Babyface Killer, sé que realmente su apariencia no es la más intimidante y aunque existe otro Babyface más aterrador en otro universo, este tiene una cualidad que lo diferencia de cualquier otro slasher. Naki, ¿y si ese otro Babyface es mejor, por qué no nos muestras a ese en lugar de este? Dijo, una pregunta que era obvia para muchos. Zed, bueno, tal vez no lo dije antes, pero yo no hago los raps. Dijo sorprendiendo a la mayoría, ya que si el vigilante no hacía los raps, entonces ¿quiénes eran los encargados de hacerlos? Yomo, antes dijiste que este sujeto era diferente al resto, pero aún así parece que es un simple humano como Jigsaw y Ghostface. Dijo seriamente y mirando al vigilante. Zed, verán, aunque es cierto que Babyface Killer es un humano normal, lo que lo hace realmente peligroso es que este tiene la habilidad de atrapar a sus víctimas en un ciclo temporal cuando estas son asesinadas. Dijo impactando a la mayoría y confundiendo a otros. Kanade, ¿acaso te refieres a una paradoja temporal? Dijo con un mal presentimiento al igual que la mayoría. Zed, así es, cada vez que Babyface Killer asesina a sus víctimas, estas despiertan al inicio del mismo día en donde todos los eventos del día se repiten hasta que sean asesinadas nuevamente. Dijo haciendo que el ambiente se tensara, ya que en ese momento todos los ghouls pudieron entender una cosa, aquel slasher con una ridícula máscara de bebé no asesinaba a sus víctimas, sino que las encerraba en un ciclo eterno de desesperación y locura, donde cada día eterno era tan solo una cuenta regresiva para el inminente encuentro con el slasher y el horrible final que este tenía pensado para sus víctimas, solo para que todo vuelva a empezar. Nashiro, ¿cómo un humano supuestamente normal puede crear un bucle temporal? Kurona, y lo peor es que quien justamente obtuvo esa habilidad tenía que ser un asesino psicópata. Dijo seriamente, calla, es como el cazador, atrapados en un ciclo de muerte y resurrección, pero aquí ellos son la presa. Dijo seriamente, algo a lo que todos estuvieron de acuerdo. Touka, pero debe haber una forma de romper el ciclo. ¿Qué pasa si matan a ese desgraciado primero? Dijo con ira y cerrando los puños. Zed, exactamente esa es la forma de romper el ciclo. Dijo sorprendiendo a la mayoría por su respuesta. Banjo, ¿en serio es así de fácil? Tsukiyama, bueno, creo que era algo lógico. Yoshimura, pero igual no se debería subestimar a ese Babyface, ese ciclo temporal es una cacería donde tanto las víctimas como el asesino aprenden del otro mutuamente. Dijo seriamente. Eto, jaja, una cacería que desafía toda lógica temporal, esto sin duda será otra gran novela de Senta Katsuki, aunque sin duda habrá que cambiar a este Babyface. Dijo con una sonrisa malvada y esperando que no hayan escrito sobre Babyface Killer en ese universo. Kaneki, ¿en serio vas a lucrar con el sufrimiento ajeno?
Eso te hace ser igual de despreciable que todos los asesinos que hemos visto hasta ahora, y es decir poco de ti. Dijo seriamente y mirando a la líder de Aogiri. Esto no es solo ganar dinero, Kaneki-kun, sino que es compartir lo que vemos en esta sala de cine con el resto de nuestro universo. Dijo con una sonrisa malvada y burlona. Rize, por mí está bien, si con eso significa una nueva obra de Senta Katsuki con formas muy creativas y divertidas de acabar con humanos. Dijo con un tono alegre, y haciendo que Kaneki soltara un suspiro de cansancio ya que la inexistente empatía de ambas chicas ya lo habían cansado. Touka, mejor ignóralas, Kaneki, no tiene caso lidiar con ellas. Dijo al ver el estado de Kaneki. Kaneki, sí, tienes razón, Touka-chan. Dijo haciendo que Eto y Rize se molestaran. Dentro de la pantalla. ¡Knockout! Esta noche hay barbacoa de capullo. Hasta me quitaré la máscara para catar tu carne. Tengo una motosierra con el nombre de los tuyos. Llega otoño, que hay masacre si yo hago más masacre. Hoy Texas sopesa lo que pesa mi crueldad. Que venga Texas Ranger que aporte su sangre a mi ritual. Listo la cara del mal con tu sangre en mis manos. Este Halloween me han traído caramelos humanos. Fuera de la pantalla. Todos los ghouls quedaron impactados al ver al siguiente slasher en pantalla, su grotesca y retorcida apariencia sumada a la brutalidad con la que acababa con sus víctimas fue suficiente como para darle leves náuseas a los ghouls más sádicos, y en ese momento, los ghouls se dieron cuenta que estaban presenciando al verdadero rostro de la locura. Touka, un maníaco con motosierra. Dijo impactada como la mayoría. Rize, eso sí que es toda una lluvia de sangre. Dijo al ver cómo Letterface acababa con sus víctimas con su motosierra, pero aún así le disgustaba su apariencia. Y Tori, Uta, ¿su máscara de qué está hecha? Dijo con un mal presentimiento. Uta, está hecha de piel humana. Dijo impactando al resto de los presentes, aunque según él, le parecía un material muy original para hacer una máscara, aunque el diseño final no quedase tan estético. Yomo, pero qué grotesco. Dijo seriamente y disgustado, algo que para aquellos que lo conocían, era algo muy difícil de lograr. Kanade, vaya barbarie. Dijo incómoda al ver la brutalidad de Letterface. Matsumare, creo que barbarie es poco. Dijo seriamente. Tsukiyama, este tipo, es como los scrapers del restaurante Ghoul. Dijo recordando a los gladiadores del restaurante al que solía asistir con regularidad, y lo brutales que eran los scrapers. Kaneki, sí, lo recuerdo bien. Dijo recordando de mal gusto su batalla con Taro en el restaurante Ghoul y como Tsukiyama, la misma persona que lo engañó para ir a dicho lugar lo terminó salvando, aún así intento olvidar dicho momento, ya que él y su grupo se habían encargado de destruir dicho lugar por completo. Roma. Vaya, este tipo sí que lleva la brutalidad a un nuevo nivel, no sé si sentir miedo o considerarlo genial. Dijo ganándose varias miradas por parte de algunos de los presentes. Gamori, este tipo es desagradable, pero me agradan sus métodos de tortura. Dijo en un tono malvado. Ayato, me lo imaginaba, los dos están igual de desquiciados. Gamori, ja, créeme Ayato, no has visto ni la mitad de las cosas de las que soy capaz. Dijo incomodando levemente a Ayato. Noro, ¿carne humana? ¿Este tipo acaso es? Dijo al escuchar cómo Letterface hablaba sobre cocinar la carne de sus víctimas. Tatara, es un caníbal. Dijo sin emoción e impactando al resto de los presentes. Touka, genial, era lo que le faltaba para ser lo más retorcido posible. Dijo disgustada. Kaneki, sí, realmente ya pasó todo límite. Dijo seriamente, acabar con la vida de otros era una cosa ya retorcida de por sí, pero el canibalismo ya era una cosa totalmente diferente, sobre todo un ser humano, ya que la única excepción que había era Ben, el cual lastimosamente era controlado por el Glowtrix. Eto, ¿de qué te quejas, Kaneki-kun? La mayoría aquí ya ha canibalizado, incluso tú, que un humano lo haga no importa, ya que a diferencia de los ghouls, los humanos se mueren si comen la carne de su propia especie. Dijo con una sonrisa malvada y haciendo que el ambiente se tensara. Touka, espera, ¿qué fue lo que dijo? Dijo impactada al escuchar las palabras de Eto sobre Kaneki, mirando al ghoul de cabello blanco, pero este simplemente evitó el contacto visual con ella, aún así no fue la única, ya que la ghoul más joven de la sala también había quedado en shock al escuchar las palabras de la autora acerca del medio ghoul albino. Nishiki, ¿y este tipo tiene nombre o solo le decimos el maníaco de la motosierra? Dijo mirando al vigilante de reojo. Zed, el esge de Dia Sawyer, alias Letterface o cara de piel, es el miembro más peligroso y fuerte de la familia Sawyer, una familia de asesinos y caníbales que viven en las zonas rurales de Texas. Dijo explicando la historia de Letterface. Banjo, maldición, realmente no me encantaría encontrarme con ese sujeto, o con algún miembro de su familia.
Dijo con voz nerviosa, ya que si Letterface era peligroso, no quería saber cómo era el resto de su familia. Sante. Sí, creo que de todos los lugares a los que jamás me gustaría ir, Texas se volvió uno de los primeros. Ichini. Oye, pero si apenas podemos ir a otro distrito de Tokio. Inami. El rostro del mal. Dijo con algo de miedo en su voz, la brutalidad y crueldad de Letterface lo hacía estar al nivel de Jason, Freddy y Michael, incluso si este era un humano normal, estaba a la altura de los 3 primeros slashers, y eso lo hacía más aterrador. Dentro de la pantalla. Hola, estoy aquí, pero ¿qué es este desastre? ¿Alguien puede explicarme por qué hay tanta sangre? ¿Fui yo? Yo lo maté, es que estaba aburrido y entonces me desesperé. Corre, 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 igual no podrás escapar. 1, 2, 3, ni por delante ni por detrás. Qué divertido, en serio, me encanta cómo suena el hueso. No soy San Valentín, pero mi cuchillo va a darte un beso. Fuera de la pantalla. ¿Otro muñeco? ¿Estará maldito o es solo un objeto que otro asesino usa para intimidar? Dijo al ver a un muñeco de la franquicia de Buenos Chicos. Calla, no creo, ese muñeco parece un juguete. Tori, pues sí que es un muñeco feo. Dijo, solo para quedar impactada al igual que el resto de los presentes cuando el muñeco comenzó a moverse solo, pero no fue eso lo que dejó en shock a los Ghouls, sino que era la forma en cómo lo hacía, de una forma tan natural, tan humana, a pesar de estar hecho de plástico. Roma. Es un muñeco maldito asesino experto en humor negro. Dijo al ver a Chucky, aunque sus chistes le parecían buenos, el hecho de ver a un objeto inanimado moverse de la forma en que Chucky lo hacía le resultaba inquietante. Hayato. Es un maldito muñeco con un cuchillo, ¿qué tan peligroso puede ser? Dijo sin emoción, solo para ver cómo Chucky creaba trampas para acabar con sus víctimas, aprovechando su condición de muñeco para engañar y pasar desapercibido. Naki. Pues parece que el muñeco diabólico es más astuto de lo que parece. Dijo en un tono burlón. Hayato. Mejor cállate, Naki. Dijo molesto. Kaneki. Un momento, ¿está sangrando? Dijo al ver cómo Chucky era herido y este sangraba como una persona. Kurona. ¿Cómo demonios puede hacer eso? ¿Cómo puede sangrar? Zed. Él es Chucky, un muñeco de una famosa franquicia de juguetes el cual está poseído por el espíritu de un asesino serial. Touka. Creo que eso ya se notó, y como el espíritu de un psicópata terminó dentro de un juguete. Zed. Verán, Charles Lee Ray era un asesino serial el cual fue descubierto por la policía, en una persecución, Charles fue herido de muerte pero antes de morir, Charles se metió en una juguetería y usando sus últimas fuerzas, hizo un ritual vudú para transferir su alma a un juguete de la franquicia Buenos Chicos. Dijo explicando la historia de Chucky. Tsukiyama. ¿Magia vudú? Diría algo al respecto si no fuera por todo lo que ya vimos. Nishiki. Por favor, ¿cuántas posibilidades había de que eso de verdad funcionará? Dijo sin creer que de verdad un truco de magia vudú funcionará. Touka. Sí, porque parece que todos estos malditos tienen la gran suerte de salvar sus pellejos. Dijo con ira, le parecía injusto que las personas inocentes que eran asesinadas por los slasher murieran de forma horrible, mientras que los mismos tenían una sobrenatural suerte para salvar sus vidas o volver de la muerte. Zed. Y hablando de eso, Chucky también puede resucitar. Dijo sorprendiendo a la mayoría. Naki. ¿Y cómo hace eso? ¿No se supone que si ese muñeco es destruido entonces ya está, el enano se queda muerto? Dijo confundido como algunos de los presentes. Zed. En teoría sí, pero si el muñeco que está poseído por Chucky es reconstruido por completo entonces él mismo puede resucitar. Noro. Eso explica por qué tiene el rostro desfigurado en varias escenas. Inami. Pero, ¿y qué hay de la sangre? ¿No se supone que él está hecho de plástico? Dijo viendo las lesiones de Chucky, las cuales eran tan reales como las heridas de cualquier humano o ghoul. Zed. Debido a pasar demasiado tiempo dentro del muñeco, el alma de Charles comenzó a modificar al muñeco para convertirlo en su nuevo cuerpo. Chucky no solo sangra, tiene una estructura interna. Dijo impactando a la mayoría. Nashiro. ¿Estás diciendo que tiene esqueleto y órganos vitales debajo de todo ese plástico? Eso no es antinatural, es grotesco. Dijo sin poder creer que realmente Chucky pudiera contar como un ser vivo. Rice. Si este tipo podía transferir su alma a un muñeco, entonces ¿por qué no transfirió su alma a otra persona para volver a ser humano? Digo, no creo que a nadie le guste tener el cuerpo de un juguete. Zed. Chucky intentó transferir su alma al de un niño llamado Andy Barclay, el cual tuvo la desafortunada suerte de adquirir a Chucky. Aún así Andy consiguió acabar con Chucky en múltiples ocasiones y actualmente es un adulto que aún se enfrenta al muñeco diabólico para acabar con este de una vez por todas. Dijo contando la historia de Andy y su mortal enemistad con Chucky. Ryouko. Pobre, lo que debió pasar, pero al menos ese Andy tuvo la valentía de enfrentar a ese desgraciado.
Dijo sintiendo una gran pena por Andy y por todo lo que de seguro tuvo que vivir de niño al enfrentarse a Chucky, pero al menos le alegraba saber que ahora era un adulto capaz de enfrentarse a aquel diabólico muñeco. Inami, enfrentar el miedo. Dijo seriamente y reflexionando sobre todas las veces que había tenido miedo, no solo por todas las cosas que había visto en la sala de cine, sino incluso antes. Yomo, el miedo se enfrenta con fuerza y valentía, Inami, no lo olvides. Dijo haciendo que la joven Ghoul asintiera en aceptación con sus palabras. Dentro de la pantalla. Ha llegado el momento para poder regresar, ya que un alma tan incrédula ha comenzado a dudar. Un artista jamás muere y su manera de expresar la mía. Rajar, cortar es mi forma para pintar. No busques, no temas, yo haré que puedas creer en este demonio en vida tan bueno como la miel. Dejen que yo siga y apaguen sus luces. Aquí su muerte no será tan dulce. Fuera de la pantalla. Todos los ghouls se pusieron en alerta al ver al siguiente slasher, un hombre alto vestido con un gran abrigo negro y cuya presencia emanaba un aura tan amenazante como misteriosa, sumada a la elegancia y la calma de ultratumba con la que el slasher hablaba, generaba tanto temor como una extraña fascinación, algo que sin duda opacó por completo a la desconocida presencia que había en la sala de cine. Tatara. Este sujeto. Dijo seriamente, no le agradaba sentirse intimidado por nadie, y el hombre en pantalla tenía la capacidad de hacerlo con tan solo su presencia. Hayato. Mierda, este tipo es realmente peligroso. Dijo seriamente. Naki. Sí, que tú lo digas es cosa seria, Hayato. Dijo nervioso al sentir la presencia del slasher. Eto. Qué fascinante. Dijo al sentir el aura de misterio del slasher, lo que despertó más su curiosidad por él mismo, ya que quería saber qué secretos escondía. Inami. Es extraño, no solo genera miedo, sino que también refleja tristeza, por alguna razón. Dijo notando como el slasher hablaba en un tono casi melancólico oculto detrás de su voz calmada y amenazante. Touka. Según tú, Inami, pero no hay que olvidar que este tipo es un asesino. Dijo molesta, sin poder negar la sensación que le provocaba la amenazante figura del slasher. Kaneki. No, Inami tiene razón, hay algo más en ese sujeto que solo intenciones asesinas, es diferente al resto. Dijo seriamente, podía sentir el vacío del slasher, algo que lo diferenciaba del resto de asesinos. Aquel hombre en pantalla no era un psicópata o un monstruo, era un hombre que estaba roto por consecuencia de una horrible tragedia, él sabía eso, porque lo había vivido y experimentado por cuenta propia. Roma. ¿Y qué arma tendrá este sujeto? Solo espero que no sea otro cuchillo. Dijo recordando que casi todos los slashers usaban cuchillos para acabar con sus víctimas, a excepción de algunos cuantos. Banjo. ¿Es broma? Tiene un garfio. Dijo impactado al ver el arma del slasher, no por el arma en sí, sino porque la misma estaba incrustada en la carne viva de su brazo. Nishiki. Él también tiene poderes sobrenaturales. Dijo seriamente al ver la forma en cómo el slasher acababa con sus víctimas y las atormentaba usando alucinaciones de abejas. Kurona. Este sujeto, ¿cómo se llama? Dijo seriamente, ya que los poderes del slasher se parecían mucho a los del asesino de Elm Street. Zed. Él es Candyman, un fantasma vengativo que acaba con aquellos que dicen su nombre 5 veces frente a un espejo. Itori. Entonces este tipo es como una de esas leyendas urbanas. Dijo recordando varias leyendas urbanas de Tokio que eran similares a la del slasher. Zed. Sí, por así decirlo. Hiro. Pero si él es un fantasma y era una persona normal, ¿cómo es que terminó volviéndose malvado? Dijo, una pregunta ilógica a la que muchos esperaban una respuesta. Zed. Pues, su historia es bastante triste. En vida, Candyman era conocido como Daniel Robitaille, un famoso pintor de Nueva Orleans en la época de la posguerra civil estadounidense. Un día Daniel conoció y se enamoró de Caroline Sullivan, la hija de un adinerado terrateniente. La cuestión es que Caroline quedó embarazada de Daniel y cuando el padre de esta se enteró ordenó ejecutar a Daniel, cortándole la mano con la que pintaba y cubriendo su cuerpo con miel para que miles de abejas lo picaran, además de asegurarse de destruir todas las obras de Daniel para que nadie lo recuerde. Dijo explicando la historia de Candyman y haciendo que la mayoría se indignaran por lo que le ocurrió en vida. Touka. Maldito bastardo, ¿por qué le hizo eso? Dijo con ira, ya que a diferencia del resto de slashers, la historia de Daniel demostraba que él no era un asesino despiadado, sino todo lo contrario, una víctima. Tsukiyama. Creo que la respuesta es obvia, señorita Kirishima, posguerra civil estadounidense, siglo XIX, la esclavitud había dejado de existir pero la discriminación racial no.
Dijo haciendo que el ambiente se tensara, pues tristemente Daniel había sido víctima de una sociedad cruel que despreciaba a los que eran diferentes, algo que tocó una fibra sensible en la mayoría de los ghouls, ya que ellos sufrían algo similar o incluso peor, solo que en un contexto diferente. Inami. Eso es triste. Dijo sintiendo lástima por el slasher en pantalla, la razón por la que asesinaba no era por placer como el resto, simplemente la injusticia y el dolor de un hombre que fue condenado por sentir una de las emociones más primordiales, el amor, eso fue lo que dio origen al espíritu vengativo que era ahora, eso dio origen a Candyman. Eto. Ciertamente, Inami, es triste, a ese pobre hombre no solo lo asesinaron sin misericordia, lo olvidaron, lo ignoraron, lo hicieron a un lado como si su existencia y su muerte valieran menos que nada, lo borraron como si fuera un ser horrible que no merecía vivir, y esa es la peor parte, ser olvidado. Pero nosotros nunca lo olvidaremos, así como las cosas que hemos visto y las que veremos en esta sala de cine. Dijo con voz calmada, pudiéndose sentir una pizca de compasión en su voz, muy diferente a su habitual naturaleza sádica y perversa, algo que sorprendió a aquellos que la veían como nada más que la cruel líder y fundadora de Aogiri, sobre todo cierto medio ghoul albino. Aún así nadie pudo negar sus palabras sobre olvidar todo lo que estaban viviendo en la sala de cine, pero la verdadera razón de ese cambio de actitud era sencilla, ella era escritora y sabía la importancia de que sus obras llegasen a aquellas personas que iban a vivir mucho tiempo después de ella, para que esas personas la conozcan a ella, a su forma de pensar y tal vez al mundo en el que vivía, por eso iba a escribir sobre Candyman, para que su historia y su legado, al igual que el de Kramer, vivan para siempre, así como iba a escribir sobre aquel ghoul albino que tanto la despreciaba. Sachi. Ciertamente, el olvido es un destino mucho peor que la muerte, pero ese deseo de jamás ser olvidado, convirtió a esa alma en pena en una maldición llena de odio y rencor. Dijo seriamente y solo deseando que algún día el espíritu vengativo de Daniel pudiera descansar en paz. Puta. Oigan, se está por quitar el abrigo. Dijo solo para quedar impactado al igual que el resto de los ghouls al ver cómo el slasher revelaba un tórax al descubierto, pero eso no fue lo que dejó en shock a los presentes, sino que fue el hecho de que la caja torácica servía como una colonia entera de abejas. Rice. Qué asco, hasta casi me quita el hambre. Dijo asqueada, no por ver las costillas del slasher, sino por ver a los insectos caminar por los huesos, incluso si estas eran abejas, dentro de la pantalla. Hola, Georgie, ven hay palomitas. Me encanta la parte en la que grita. Bienvenidos a mis señores y señoritas. Ven algodón de azúcar, me cenaré sus tritas. En mi show la sangre brota. Ven al pozo, es una fiesta loca. Payaso es divertido, dentro de mi boca. ¿Quieres ver? Aquí abajo todos flotan. Fuera de la pantalla. Roma. Ja, es un payaso, espera un momento. Dijo pasando de una actitud relajada a una totalmente nerviosa, cuando sus instintos le advirtieron de un peligro inminente. Por primera vez en su vida, la fundadora del grupo de los payasos le tuvo miedo a un payaso, y por una simple razón, el slasher en pantalla no era un payaso. Tori, ¿qué es esa cosa? Dijo con algo de miedo en su voz, ya que sus instintos también le advertían que el payaso en pantalla era peligroso, incluso más que cualquiera de los otros slasher, y no era la única que sentía eso. Todos los ghouls quedaron impactados al ver al payaso, no solo tenía habilidades similares a las de Kruger y Candyman para atormentar a sus víctimas con sus peores miedos, pero mucho más poderoso, sino que su forma de actuar demostraba que el payaso no era humano y que en realidad aquella apariencia tan ridícula era tan solo un disfraz para ocultar al verdadero monstruo que se escondía detrás de esa sonrisa perversa. Noro. Esta cosa, si se le puede decir así, ¿qué es? Dijo seriamente, sus instintos le advertían de algo parecido a la presencia lunar, y ciertamente no le agradaba en lo absoluto. Zed. Eso es Ito Pennywise. Banjo. ¿Cómo dices que se llama? Dijo confundido al escuchar el nombre, o mejor dicho, los nombres del payaso. Zed. Para que entiendan mejor, Ito eso, es una entidad de otro universo el cual tiene la habilidad de cambiar de forma, y la forma que casi siempre usa y con la que es representado, es la forma de un payaso conocido como Pennywise, el cual acecha el pueblo de Derry. Dijo haciendo que el ambiente se tensara. Nishiki. ¿Una entidad de otro universo? ¿Pero qué es lo que quiere conseguir al asesinar personas? Dijo seriamente. Zed. Pues, alimentarse. Dijo impactando a todos los presentes, ya que en ese momento, los ghouls se dieron cuenta de una cosa, Pennywise cazaba, pero no de una forma tradicional, atormentaba a sus víctimas y las llenaba de paranoia y miedo para así atrapar a sus presas, pero aún así había algo que no concordaba. Rice. Come la carne de sus víctimas, pero no parece que se esté alimentando de eso.
dijo confundida al ver cómo Pennywise se alimentaba de carne humana, un platillo que sin duda le haría agua a la boca, pero que aquel payaso solo usaba como una forma más de producir miedo. Kaneki, si esta cosa no come carne humana, entonces ¿de qué se alimenta? Dijo seriamente, ¿cuál era la naturaleza de It y qué cosa buscaba en los humanos para alimentarse? Fue entonces que se dio cuenta, al igual que el resto de los presentes, de lo que realmente el payaso buscaba. Yomo, se alimenta de miedo. Dijo seriamente. Touka, ¿miedo? ¿Pero en qué sentido? Dijo confundida como la mayoría. Zed, miedo en forma literal, It es una entidad que se alimenta del miedo, los traumas y las emociones negativas de los seres humanos, para que al igual que el Jeaper Creeper, entrar en un ciclo de hibernación por 27 años y así volver a cazar. Dijo haciendo que el ambiente se tensara, ya que todos los ghouls entendieron claramente una cosa, Pennywise, a diferencia del Creeper que era un depredador terrenal, el payaso era algo peor, él era un superdepredador ápice, y uno que trascendía las leyes naturales del mundo, uno que se alimentaba de algo más primordial que la carne, del miedo puro y absoluto que su imagen creaba, pues incluso aunque los ghouls lo negaran, ellos también sentían miedo. Nashiro. Pero, si Pennywise se alimenta del miedo, ¿cómo es que lo hace? Debe de tener algún tipo de mecanismo para hacerlo. Dijo, una pregunta que ninguno de los presentes había pensado, ya que evidentemente el payaso debía tener una forma de alimentarse de las emociones, pero el vigilante simplemente señaló a la pantalla. Todos los ghouls quedaron horrorizados al ver cómo Pennywise abría su boca de forma antinatural, mostrando una boca llena de colmillos, pero lo más impactante eran las tres luces que habían en el interior de su boca, las mismas les provocó un miedo completo e irracional a los ghouls por un instante, antes de que el vídeo terminara y la pantalla se apagara. Ayato. ¿Pero qué mierda? Dijo con voz temblorosa, como si hubiera visto sus peores miedos hechos realidad. Eto. ¿Qué eran esas tres luces? Dijo seriamente, pues la sensación que sintió era como la de un animal cazado, como el de una presa. Zed. Esas eran las luces de la muerte, lo que Pennywise utiliza para colocar a sus víctimas en un estado entre la vida y la muerte, y así alimentarse de sus miedos. Dijo impactando a todos los presentes. Inami. Eso es aterrador. Dijo con miedo en su voz, It, una abominación de otro mundo con disfraz de payaso, era el susto final para darle fin a este capítulo. Lo peor de todo, era que de seguro el payaso bailarín no era la cosa más aterradora de aquel multiverso, ya que en un multiverso donde las peores pesadillas y horrores se hacen realidad, siempre existía algo peor, ya que todos los asesinos, criaturas y entidades sobrenaturales que habían visto, solo eran una pequeña parte del Slasherverse, el multiverso del horror. Uruka. Jajaja, pero qué maravilloso es el miedo. Espero que ustedes, mis queridos espectadores, hayan disfrutado de este especial de Halloween, porque nos veremos el próximo año. Joder, finalmente Ultimate Nexus Z saca un nuevo video. Oye, Duki, agarra el teléfono. Hola. ¡Pasa!